Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos. Presenta Aprendiendo la Palabra del Señor. Por Nelson Bustillos. El Éxodo de Israel. Segunda parte. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. El llamamiento de Moisés y su regreso a tierras de Egipto. En esta segunda parte de nuestro estudio, en relación al éxodo de Israel de la esclavitud egipcia, estaremos analizando todo sobre el llamado que le hace Jehová Dios a Moisés. Todo esto, luego de haber vivido por 40 años en tierras de Madián. Moisés había llevado una vida muy pacífica, sirviendo como pastor de los rebaños de su suegro, Jetro. El llamado de Dios a Moisés. En el año 1493 a.C., el momento había llegado, se cumplían 430 años, desde que Dios había prometido a Abraham, en tierras de Harán, entregarle la tierra de Canaán en herencia. Habían transcurrido 215 años de la estadía de Israel en Egipto. Para ese entonces, ya Moisés tenía 80 años, y era padre de 2 hijos, Gersón y Eliezer. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. A pesar de que Moisés había pasado sus primeros 40 años, viviendo en el palacio del faraón, ya tenía 40 años viviendo del campo, y el pastoreo era lo único que sabía hacer en tierras de Madián. Es muy probable que a estas alturas de su vida ya tuviera su propio ganado, pero en este caso, la Escritura especifica que las ovejas que apacentaba eran las de su suegro. Moisés llevó las ovejas a través del desierto hasta Horeb, y esto nos indica que este monte no estaba tan alejado de la casa de Jetro. Es muy probable que entre el hogar de Jetro y el monte de Sinaí, solo lo separara un pedazo de desierto, como bien lo especifica la Escritura, la cual nos dice que llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb. Este monte, luego sería llamado Monte de Dios, y es uno de los picos que componen la faja montañosa del Sinaí arábigo. Dado a esto, es muy común que en la Biblia, a Horeb, también se le llame como el Monte de Sinaí. Este lugar es muy famoso, porque fue ahí donde Moisés estuvo delante de la presencia de Dios, cara a cara. En el mapa se muestra donde se ubica el Sinaí actualmente. Antiguamente, la faja montañosa del Sinaí se extendía desde la península del Sinaí egipcio hasta la región de Arabia, y solo las dividía el Golfo de Acaba. Con el tiempo, la faja montañosa de Arabia perdió su nombre de Sinaí, quedando solo el nombre para referirse a la península egipcia. En los tiempos de Jesús, aún se reconocía el Sinaí arábigo, como bien lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Según los mapas modernos, el Sinaí se ubica en Egipto, en la península que lleva su mismo nombre. Y el monte Santa Catalina es lo que ellos denominan el monte Horeb. Esta aseveración, acerca de la ubicación del monte de Dios, proviene del siglo IV, cuando la reina Helena, madre del emperador Constantino, designó esa montaña como el monte Horeb. Ahora bien, basándonos en lo que dicen las Sagradas Escrituras, parece bastante absurdo ubicar el monte de Dios en la península egipcia, y explicaré las razones. Sabemos muy bien que Jetro era sacerdote en las tierras de Madián, y que Moisés apacentaba sus ovejas. Entonces, esta pregunta es para los egipcios. ¿Cómo pudo Moisés llevar las ovejas desde Madián, cruzar la frontera egipcia y atravesar gran parte de la actual península del Sinaí? El trayecto sugerido sería algo parecido como el que se muestra en la imagen. La Escritura dice claramente que Moisés atravesó el desierto desde la casa de Jetro hasta llegar al monte Horeb,
y como podemos observar en el mapa, Madián también tenía su faja montañosa, muy cerca de la costa este del Golfo de Acaba, y muy similar a la que encontramos en la costa oeste del Golfo, que pertenece a Egipto. Ya, desde este punto de vista, podemos ir pensando que el verdadero monte Horeb no se encuentra donde señaló la reina Helena, sino que está del lado árabe, tal y como lo comenta el apóstol Pablo. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Otra de las razones, por lo cual podemos desestimar la versión de la reina Helena, la encontramos en el siguiente contexto. Y en aquel mismo día, sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, por sus ejércitos. Si el monte Horeb estaba del lado egipcio, quiere decir que Moisés tardó 14 meses en sacar a Israel de Egipto, invalidando el texto anterior. Así que, debemos despojarnos de este paradigma, de creer que el monte de Dios está en Egipto, tal y como se nos ha querido inculcar, sino que está del lado árabe, como lo dijo el apóstol Pablo. Moisés y la zarza ardiente. Y se le apareció el ángel de Jehová, en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Estando Moisés en ese monte, vio una llama de fuego, esta ardía entre las ramas de una zarza, y llamó enseguida la atención de Moisés, quien se apresuró a ver mejor de cerca. Él veía que la zarza ardía, pero que no se consumía. Cuando Moisés se acercó, quedó completamente atónito, asombrado de ver aquel fenómeno. La zarza ardía en llamas, pero no se consumía. Entonces Jehová alzó su voz de entre las llamas, y le dijo, Moisés, Moisés. 2 veces mencionó su nombre, y éste respondió, heme aquí. Por supuesto que Moisés nunca había tenido una experiencia de esta manera, y de Jehová era muy poco lo que sabía. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Jehová le dice a Moisés que es el Dios de su padre, y esto nos indica que Amrán era conocedor del Dios de sus ancestros, así como su madre Jocabed y sus hermanos. La expresión Abraham, Isaac y Jacob aparece en la Biblia 10 veces. Moisés tapó su rostro, probablemente con sus manos, por temor a ver el rostro de Dios, pero eso era algo imposible, ya que la misma Escritura nos dice en Éxodo 3:2, que Jehová utilizó a su ángel en la zarza ardiente. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Exactores significa cobradores de impuestos, los cuales eran demasiado alto y muy difícil de pagar, y por tanto, sufrían el maltrato despiadado y cruel por parte de los fiscales egipcios. Tomando en cuenta esa consideración, Jehová había decidido que Moisés era el hombre que le serviría de instrumento para llegar hasta Egipto y sacar a su pueblo de las garras del faraón. Moisés queda atónito, y dice, ¿quién soy yo para hacerle frente al faraón y sacar a mis hermanos de allí? Después le dice Jehová a Moisés, que vaya, porque él estará a su lado. Y que por señal tendrá, que luego que haya sacado a Israel de Egipto, le servirían en ese monte, como lo dice el contexto. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. La manera como es traducido este texto bíblico, se puede prestar para ciertas confusiones. A Moisés le preocupaba que nadie le creyera, que en realidad fuera el Dios de sus ancestros quien lo estaba enviando. ¿Quién creería una cosa como esta? Es por eso que Dios le dice que estaría con él todo el tiempo.
¿qué mejor señal que esta? Pero según la manera como se traduce el texto, pareciera que la señal, de la cual se refiere el escrito, es que luego de su salida de Egipto, ellos servirían a Dios en el monte Horeb. Si en realidad esto fuera así, entonces esto ya no sería una señal de su salida, sino de entrada a la tierra prometida. Moisés necesitaba una señal para poder convencer, no tanto al faraón, sino al pueblo de Israel, de que iba con la autoridad del Dios Altísimo. De esta manera, lograría dos cosas: la primera, que Faraón le creyera, y la segunda, que los israelíes le creyeran a un completo desconocido, que llegaba como un Mesías, salvador de la crueldad egipcia. Moisés, como había sido criado bajo la influencia politeísta de sus padres adoptivos, y conociendo perfectamente que los dioses egipcios tenían nombres propios, se supuso que este Dios de Israel debería también tener el suyo propio, por lo cual, no dudó en preguntárselo. Dijo Moisés a Dios: He aquí, que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Una de las cosas más curiosas que nos presenta la Biblia es que en ninguna parte de sus relatos se nos muestra que alguno de los ancestros de Moisés le haya preguntado a Dios si tenía algún nombre propio. Esto quiere decir que ni aún todos los varones de Dios que anduvieron en sus caminos antes que Moisés conocieron su verdadero nombre, sino que se nos dice en Éxodo 6:3, que usaron distintos apodos para referirse a Dios. Veamos qué le respondió el Señor a Moisés. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. En verdad, no sabemos cómo se lo tomaría Moisés al escuchar estas palabras, ya que las mismas no se correspondían con un nombre propio de las personas. La palabra original en hebreo, utilizada para referirse a Yo soy, en este contexto, es Ye, que significa ser, pero también significa estar. De las 43 veces que aparece en la Biblia, en la mayoría de los casos se usa como estar. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad, en estas palabras, Dios no le estaba revelando su nombre propio a Moisés, como muchos así lo han interpretado, sino que se estaba refiriendo a que Él era el Dios de sus padres, con quienes había estado desde antes, como se demuestra en el siguiente contexto. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Como se puede observar, Dios se revela como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sus padres, por lo que se relaciona con el contexto anterior, en la palabra Yo soy, quien estuvo con tus padres. Es imposible que la palabra Ye sea el nombre del Dios de Israel, ya que es una palabra muy común y corriente, y tenemos por entendido que el nombre de Dios es santo y que no se puede usar de manera vana. Luego entonces, ¿cuál es el nombre verdadero de Dios? Prestemos atención en el mismo contexto, porque ahí nos revela su verdadero nombre, el cual se compone de 4 consonantes, Y, H, W, H, la cual aparece 6.220 veces en las antiguas escrituras y ninguna vez en el Nuevo Testamento. Este tetragramatón se lee de derecha a izquierda: Yod, Hei, Bab, Hei. Ahora bien, si comparamos las palabras utilizadas, H, Y, H, que significa yo soy, con Y, H, W, H, observamos que solo coinciden en 2 letras. La letra Aleph no posee una conversión a nuestro abecedario, ya que en idioma hebreo es una letra muda y solo tiene que ver con la fonética hebrea. Con el paso de los siglos, los mismos hebreos fueron perdiendo el verdadero pronunciamiento del nombre del Dios de Israel por el desuso, hasta que fue rescatado por los masoretas en el siglo VII.
Pero los masoretas, cuando comenzaron a redactar nuevamente los escritos hebreos, se cuidaron de proteger la santidad del nombre de Dios. Luego entonces, aplicaron las vocales de pronunciación de las palabras más utilizadas para esos tiempos, para referirse a Dios. Estas fueron Elohim, Olam y Adonai, quedando establecido como Jehová. Con el tiempo, y latinizando un poco las palabras, la Y, por no ser parte del idioma latín, fue reemplazada por la J, y la W fue reemplazada por la B, quedando en utilidad la palabra Jehová, que en la versión Reina Valera se traduce como Jehová en todo el Antiguo Testamento. Tenemos luego que Moisés fue el primer hombre sobre la tierra, a quien Dios le reveló su nombre propio en el año 1493 a.C. En la actualidad, las traducciones más usadas para referirse al nombre de Dios son Yahvé, Yahweh, Yahvé, Jehová o Jehová, las cuales, en su mayoría son simples adaptaciones. A pesar de que el nombre de Jehová, lo venimos viendo a lo largo de todo el Génesis, para referirse al Dios de Israel, es porque en el tiempo que se escribe la historia, ya se conocía el nombre de Dios. Pero ni Abraham, ni Isaac, y ni siquiera Jacob, escucharon el nombre de Yahvé, jamás en sus vidas. Moisés vuelve a Egipto. ¿Cuál es el plan de Jehová? Primero Moisés tendría que reunirse con los ancianos hebreos, los que conocían de la palabra de Dios, y quienes se comportaban como especie de consejeros entre los hebreos. Luego, con estos ancianos, visitar al faraón y pedirle en el nombre de Jehová, permiso para dejar salir al pueblo hebreo, y hacer un retiro espiritual hacia el desierto, donde rendirían tributo a Dios. Pero Jehová mismo les hace el comentario de que el faraón no lo permitirá, y es allí entonces donde Jehová hará prevalecer su brazo fuerte sobre el pueblo egipcio, para que el pueblo hebreo vea y observe su gloria. Así, no les quedaría ninguna duda sobre quién es Jehová. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Tenemos que recordar la promesa que le hizo Jehová a Abraham, cuando le dijo en Génesis 15:16, que después de la cuarta generación, él traería de regreso a su pueblo a tierras de Canaán. Pues ya era la hora, ya los cananeos habían llegado hasta el colmo con sus abominaciones. Pero los hebreos no se irían sin nada, tomarían riquezas de los egipcios como despojos, prendas, oro, plata, alhajas, ropa y sandalias, todo lo que pudieran cargar de los egipcios. Moisés ya era un hombre de 80 años, y aún, escuchando las palabras de Dios, se sentía incrédulo del pueblo hebreo. Pues, no era fácil que le creyeran, que Jehová en verdad se le hubiera aparecido. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que el pueblo de Israel había crecido prácticamente en Egipto. Empezaron con 78 hebreos, y luego, después de más de 2 siglos, se habían multiplicado en gran manera, según dice el texto en Éxodo 1:7. Y eran alrededor de 1,5 millones aproximadamente. Mientras los años pasaban, a las nuevas generaciones se les fue transmitiendo las enseñanzas de Jehová, pero debido a que la presencia de Dios era escasa en aquellos días, no existía un avivamiento, y creer de la noche a la mañana que el Dios de Israel había vuelto, no era tan fácil, porque mucho conocimiento se fue quedando en el olvido, a medida que morían los más ancianos. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. La vara es una herramienta que nunca faltaba en las manos de un buen pastor, y Moisés, por supuesto que no era la excepción. Jehová le pide a Moisés que tire su vara al suelo, y éste, haciendo caso, la tiró a tierra, convirtiéndose en serpiente. Y nos preguntamos, ¿por qué querría Dios usar una serpiente y no otro animal? La respuesta está en que,
En Egipto, la serpiente era uno de los animales más respetados y temidos por sus habitantes. La admiraban tanto, hasta el punto, que la realeza tallaba sus diademas con una serpiente que los identificaba. Cuando Moisés observa que su vara se había convertido en serpiente, quiso huir del lugar, corriendo de un lado a otro, esquivando al animal. Pero fue alentado por Jehová, para que la tomara por la cola, y así lo hizo Moisés, convirtiéndose nuevamente en vara. Además de esta señal, Dios le hace dos demostraciones más. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Si el faraón no le prestaba atención con la primera señal, quizás con la segunda sí lo haría. Y si aún no prestaba atención, vendría la tercera, y así sucesivamente. En esta parte, donde Jehová preparaba a Moisés, solo hizo muestra de la serpiente, la lepra y la sangre, pero en realidad, se necesitará más de esas tres. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. A raíz de este contexto, muchos eruditos basan sus argumentos, para exponer, que Moisés era una persona con problemas de discapacidad en el habla, que tartamudeaba al hablar. Pero es muy probable, que al decir, torpe en el habla, no significa que sea tartamudo precisamente. Más bien se podría entender, que Moisés presentaba problemas de nervios escénicos, es decir, para hablar en público. Por lo cual al sentirse nervioso, las palabras se le trababan en su lengua. Este es un problema que siempre ha existido y que es muy común a través de los tiempos, ya que no es raro ver a personas que en medio de un ataque de nervios se quedan mudas ante cualquier situación, y Moisés reconocía que tenía este tipo de problemas. Y vuelve Moisés a dudar de su destreza para hablar y pide a Jehová que envíe al menos a otra persona para que hable por él. Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Jehová tenía todo preparado. Sería Aarón quien lo acompañaría, ya que era experto a la hora de desarrollarse oralmente. Pero, ¿cómo era la relación de Moisés con su hermano mayor biológico? Aunque en la Biblia no se menciona absolutamente nada de la primera etapa de su vida, es muy probable que Moisés haya mantenido una relación muy estrecha con su familia biológica. Por ejemplo, con su madre o su padre, quienes ya habían fallecido para el tiempo del Éxodo, además de sus dos hermanos mayores, Aarón y María. Tampoco se menciona que Moisés, durante la segunda etapa de su vida, de 40 a 80 años, haya regresado a Egipto a visitar a su familia, por lo cual Jehová menciona que Aarón se sentiría muy feliz de volverlo a ver, luego de 40 años de ausencia. Al escuchar Moisés las palabras acerca de su hermano, respiró un poco más tranquilo. Pero sin embargo, Dios le volvió a insistir en que las palabras dichas ante Faraón serían exclusividad de él, y le recalcó que no se le fuera a olvidar llevarse su vara. Luego de aquel encuentro con el Señor, Moisés regresó a casa de su suegro Jetro, y le comentó que tenía que regresar a Egipto a visitar a sus familiares. No dice que le haya contado sobre el encuentro cara a cara con Dios, simplemente le dice que es una visita familiar, y como tenía 40 años sin saber de ellos, no sabía si vivían o no, y Jetro estuvo de acuerdo. Pero Moisés no salió enseguida, esperó hasta que Jehová le dio la señal. Y le fue dada, una vez murieron los que pretendían su muerte. Entonces Moisés
tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Suponemos que la espera por la señal no fue de mucho tiempo, contando lo que se tardaría a Aarón en llegar desde Egipto a tierras de Madián, lo cual sería un trayecto de cerca de los 600 kilómetros. Aarón debió haber recibido un mensaje de parte de Dios, explicando lo que se iba a hacer, pero antes debía salir a reencontrarse con su hermano en el monte Horeb. Por lo cual, salió con mucha más anticipación que Moisés, ya que el punto de encuentro entre ellos fue el monte de Dios, que está en la zona de Madián. Entonces Moisés prepara a su mujer y sus hijos, y los montó sobre un asno cada uno, y partieron camino a Egipto. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entre las palabras dichas por Jehová, observamos que trata a Israel como a su hijo primogénito, y esto se debe a que es el primer pueblo escogido por él. Luego, habrá un segundo pueblo, la nación crecida en la iglesia de Jesucristo. Jehová hace mucho énfasis en la dureza del corazón del faraón, porque eso estaba en los planes de Dios, para poder demostrar, tanto al pueblo egipcio como al hebreo, la grandeza de su gloria. No tanto para el pueblo egipcio, más bien al hebreo, para que tuviera plena confianza de seguir a Moisés al desierto. Dice la Escritura, que cuando Moisés iba en camino, llegando a una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, pero, ¿qué sentido tendría todo esto? Mandar a un hombre desde tan lejos, habiendo batallado con sus excusas para cumplir su misión, para terminar matándolo en el camino. Esto es lo que se preguntaría cualquiera que lea las Sagradas Escrituras, ya que no se especifica el motivo ni la forma como Jehová quería acabar con la vida de Moisés. O qué era lo que estaba pasando, y que a Dios no le gustaba, y que Moisés estaba obviando. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Tal parece que todo fue a causa de su hijo mayor Gersón, a quien Moisés no había circuncidado, siguiendo la recomendación de su suegro Jetro, quien era un sacerdote madianita reconocido en sus tierras. Con este hecho, Moisés se estaba saltando el pacto hecho entre Dios y Abraham, que era un acto obligatorio, si se quería pertenecer al pueblo de Dios. Por esta causa, Dios no le permitía el avance hacia Egipto, y Moisés le encomendó este trabajito a su esposa, quien lo hizo, y tiró el prepucio de su hijo a los pies de su padre, recordándole que ahora nada le impedía que ella y sus hijos pertenecieran al pueblo escogido de Dios. Como recordaremos, el pacto de la circuncisión fue hecho entre Jehová y Abraham en el año 1899 a.C. Y ello consistía en cortar el prepucio de todo niño hebreo a los 8 días de nacido. Pero también en Génesis 17:12 nos dice que abarcaba a los que se fueran uniendo a la familia, así no pertenecieran al linaje. Moisés, como pasó sus primeros 2 años de vida, bajo la tutela de su madre biológica, por tanto, es lógico que sus padres lo hayan circuncidado, a los 8 días de nacido, tal y como lo establecía el pacto. Luego de estas cosas, continuaron su camino, mientras que, desde hacían días, ya Aarón había salido para encontrarse con su hermano, los cuales coincidieron en Horeb, el monte de Dios. Este encuentro, luego de 40 años de la huida de Moisés, es uno más en esta compleja historia bíblica. Ya antes, habíamos observado el reencuentro de Jacob con su hermano Esaú, luego de 20 años, también tenemos el reencuentro de Jacob con su hijo José, luego de 22 años. Y ahora, luego de 40 años, el reencuentro de Moisés con su hermano Aarón.
Luego del reencuentro, y de muchos besos y abrazos, Moisés le presenta a Aarón, a su esposa Séfora y a sus hijos Gersón y Eliezer. Pero en su interior, a Aarón no le caía muy bien el asunto, de que Moisés hubiera tomado mujer madianita y de paso morenita, pero se lo quedó callado. Aarón le recomienda de manera disimulada a Moisés, para que envíe de regreso a su casa a su esposa e hijos, con la posible excusa de que era una situación de mucho riesgo lo que se presentaría en Egipto, y era lo más recomendable. Debido a que estaban relativamente cerca de su casa, Moisés aceptó. A Séfora no le agradó mucho esta propuesta, pero la tuvo que aceptar, no sin antes recordarle a su esposo el compromiso que tenía con su familia en Madián. Y así dieron marcha a Egipto, hasta llegar a Gosén, donde estaba establecido el pueblo hebreo. Estando con el pueblo hebreo, Aarón es quien toma la palabra, hablando sobre el plan de Dios. Por lo cual era necesario partir hacia el desierto, cosa que no cayó muy bien al pueblo. ¿Al desierto? Pues pensaban que en desierto lo que iban era a una muerte segura, por lo que a su pensar era preferible morir sirviendo a los egipcios, ya que al menos tendrían agua y comida segura. Así que Dios comienza a mostrar las señales que fueron mostradas a Moisés, por las cuales se convencieron de que realmente era Jehová Dios quien los llamaba. Es casi seguro que las señales las hacía Moisés, no a Aarón, y el rumor se extendió por el pueblo hebreo, y pensando que ya su salida estaba a las puertas, comenzaron a faltar a sus labores diarias, y esto llegó a oídos del faraón. Y con esto, llegamos al final de esta segunda parte de nuestro estudio, basado en el éxodo del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. No te pierdas de la tercera parte, donde estaremos analizando todo lo relacionado a las 10 plagas de Egipto.